Vamos, ¿no? Y vamos Listo. con la cuenta regresiva. 3, 2, 1 y grabando. Exacto. Dale, Borman, presenta la revolución de las conciencias. La revolución de las conciencias presenta a Paul, a Peter Abad y a Luis. Recib Perú News. Junto Bienvenidos, a... muchachos. Muy bien. En la revolución de las conciencias, mi hermano, vamos a encender nuestro video. ¿Cómo están todos? Creo que estamos cargados de energía, así que vamos a empezar una noche bien dinámica. Bienvenidos. Mi nombre es Luis Antonio Vale. Chocano, más Buenas noches a conocido todos. como Insomniac. Aquí está Paul, buenas noches. Paul Bernuy, Buenas noches. Peter Abad desde Argentina, peruanos en el extranjero. Y Borman Muñoz de la Revolución de las Conciencias, el DJ. ¿Cuál es tu nombre de DJ? Borman. El DJ Borman. El DJ Borman, Star Planet. Borman, DJ Borman. DJ Eso Borman, es. Joaquín. Es, hermano. Star Planet. Bienvenidos todos y esta noche Hoy día estamos... nos, hoy día eh, nos acompaña la luna, ¿no? eso, qué buena vista. 3 de julio de 2020. La verdad que la coyuntura de hace 3 meses casi no ha cambiado, pero más bien aumenta en putrefacción, ¿no? Entonces, como que vamos a dividirnos en tiempos y vamos a tomar la palabra uno por uno. Ahorita me tomaré estos 2 minutos de repente para iniciar la noche, como hemos estado haciendo en esta pequeña introducción. Bueno, lamentablemente no es que podamos hablar todo positivo, pero vamos a tratar de darle también energía positiva a esto. Tenemos 2 canales principales que queremos repuntar y aconsejar a la gente que nos siga. Es la Revolución de las Conciencias, Resist Perú News, y nuestros canales también, nuestras páginas de Facebook, tanto de Paul Bernuy como de Peter Abad, como también de Resist Perú News y la Revolución de las Conciencias. Bueno, y entonces, tocando los temas de coyuntura, voy a darle la palabra en primer lugar a Peter Abad porque sé que tiene algunos temas de urgencia con respecto a los peruanos en el extranjero y a las últimas decisiones del Congreso, ¿no? Y ya que se han estado reuniendo constantemente, ¿verdad? Yo sé que has estado teniendo un arduo trabajo allá. Peter, cuéntanos un poco. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, compatriotas, amigos del Perú. Bueno, a mí me gustaría estar en el Perú en estos momentos, pero bueno, lamentablemente muchos compatriotas, y que somos más de 3 millones, antes decía 3 millones, ahora somos más de 3 millones y medio, ¿no? Lo último que se ha destacado, y con estadísticas, informaciones, somos más de 3 millones y medio de peruanos. Y yo Claro. siempre hablaba de 3 millones, pero somos 3 millones y medio, más de 3 millones y medio. Así que imagínate, de cada, de cada 10, de cada 10 peruanos, un peruano está afuera, en el extranjero. Claro. Así que, bueno, para comentarles de que ustedes saben, viste, que nuestra lucha aquí en el extranjero, tanto en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, sigue este tema del distrito electoral número 27. Yo, como le decía, el año pasado me introduje en el tema a raíz de que el Congreso corrupto, ¿no? Donde había la mayor parte de las bancadas era fujimorista y aprista, no, nos despojaron el derecho de voto para los peruanos en el exterior, aduciendo de que se habían equivocado, había una falla, y como siempre, querían siempre tirar agua para su molino ellos. Pero lo que yo quería invocar y recomendarles a todos ustedes, ¿no? Y si de buena manera, decirles de que tenemos que ver seguir a estos congresistas que yo creo que están haciendo un trabajo importantísimo, ¿no? Hoy lo estuve viendo a este señor Urresti, con la cual me acoplo al pensamiento que tiene él. Yo no lo conozco muy bien, pero es importantísimo que se estuvo tratando el tema del proyecto de ley de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Pero tanto se ha hablado de este Congreso que prácticamente ha quedado, ¿cómo se llama? Mal visto ante todos los peruanos, y apoyaron justamente el año pasado a que se cierre ese Congreso y fueran prácticamente despojados. Estuvo por 3 meses cerrado, si hacemos memoria. Claro. Y estos nuevos congresistas
están tratando de que las cosas se haga de manera realmente con dignidad, con honestidad, se haga, pero también en este nuevo Congreso hay gente que se opone a la impunidad parlamentaria, a la eliminación de la impunidad parlamentaria. Y ustedes saben, que están allá en Perú, saben quiénes son todos estos Claro, congresistas que pertenecen a la bancada todavía del fujimorismo. claro, hay Son ellos. varios reciclados, ¿no? Eso es Sí, algo que ya habíamos escuchado, disculpa que te corte, Peter, vamos a volver sí, contigo en unos minutos también, pero me claro. has hecho recordar un tema que venía incluso desde antes de las elecciones congresales, que se anticipó, ¿no? De que había muchos casos de proveedores del Estado que estaban postulando, muchos incluso delincuentes con condena, y bueno, los partidos que entran al final es cosa de números, ¿no? Unos se promocionan, quieren hacer propaganda para el próximo año de las elecciones, y bueno, algunos parece que quieren hacer las cosas bien, como el caso del FREPAP, que bueno, el tema lo principal, lo que tú has dicho, es hacerle seguimiento, ¿no? Hacerle seguimiento porque no podemos creer en nadie en realidad en este momento tan electorero, ¿no? Pasamos con Paul, por favor. ¿Cómo estás? Buenas noches, Paul. ¿Qué novedades nos tienes desde aquí, la rutina diaria? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Luis, Peter, Borman? A todos los que nos ven, buenas noches a todos. Yo soy un ciudadano peruano y que siempre trato de, de transmitir un objetivo, que es que las personas simples, sencillas, comunes y silvestres, que no tienen grandes títulos, o los tienen tal vez, o sí o no, Ujú, pero que se animen a ser protagonistas de la escena política en el país, claro, usando los medios alternativos. Entonces, tú me preguntas qué opino sobre la coyuntura actual, ¿no? Sobre la política actual en la que estamos viviendo. Y no es que yo sea un claro. politiquero, especialista, no sé, y un congresista, no, no soy nada de eso, pero sí opino porque vivo el día a día y a mí me afecta las decisiones que se toman en el Congreso, como también las decisiones que tome el Ejecutivo, ¿no? Pero primero quería hablar del Congreso, ya que se hablaba acá del Congreso. Yo digo, Claro, claro. sigo haciendo la pregunta que me hice en enero de este año, o mejor dicho, de diciembre del año pasado, y que yo fui uno de los pocos que a través de los medios alternativos, aunque me vieron muy pocas personas, pero dije de que no debemos ir a votar, porque este Congreso se va a vender. Este Congreso va a terminar aflojando, Sí, ¿me pues. entiendes? Entonces, este O sea, Congreso van a terminó querer pasar haciendo piola, que, ¿no? Pero bueno. desde mi punto de vista, ese es mi punto de vista, Ujú, yo digo de que acá ya llevamos desde 1990, digamos, con el nuevo cambio y todo, ¿no? Nosotros, las generaciones que tenemos hoy día 40, 30 años, 20 años, ya vivimos el gobierno de Fujimori para adelante. Ya les dimos oportunidades a los congresos. Ya no podemos vivir de amagues. Acá este congreso parece la selección peruana de fútbol, ¿no? Que amaga, juega bonito, pero exacto. nunca mete goles, nunca anota. ¿No? Porque así está el Congreso. O sea, a ver, ¿qué logros ha tenido el Congreso? El tema del AFP, La FP te iba a decir. ya, el AFP. ¿Cuánto nos dio? 25, 20%, 25%, ¿no? Si mal no me equivoco, o me equivoco, Claro. O ¿no? sea, fue como la negociación con las clínicas, ¿no? O sea, en lugar de decirle, ¿sabes qué? El Ustedes Congreso se ha tienen la obligación prestado, de hacer. Ujú, mira, dale. el Congreso se ha prestado, el Congreso se ha prestado para jugar en pared para favorecer a las clínicas. Exacto. ¿No? Para favorecer a las clínicas. Ya voy a explicar en otra oportunidad que tú me puedes invitar a este conversatorio, explicaré ese tema de las clínicas, pero ese tema de las clínicas es una tremenda viveza y una tremenda pendejada.
Ese es el nombre. Este hecho que yo creo. Claro, pendejada, Yo digamos, quiero, el adjetivo peruano, ¿no? Porque en Argentina significa una chivolada, una niñada. En este caso no es una mira, niñada, es un acto para criminal. terminar, Sí, dale. quiero que me des Sí, este momento, para es un terminar. minuto, sí. Para terminar solamente del Congreso, por ejemplo. Ujú, dale. Quiero terminar esto del Congreso. El Congreso debió haberlo vacado a esta tanda de ministros porque los llamó en este año, hace un mes, hace menos de un mes los llamó y les Ujú, dio su voto de confianza. Este Congreso le dio su voto de confianza a estos ministros, que les han dado el tiempo suficiente para chorearse y para saquear el país. Quiero terminar con esto, permíteme esto, dale. mira, por favor, artículo 46 de la Constitución peruana, ya lo han dicho varios, pero yo acá doy una solución, planteo algo, apliquemos lo que la Constitución, ¿no? Una Constitución que cualquiera lo tiene en su casa, la Constitución dice, hagamos lo que la Constitución dice en el artículo 46, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Se ha violado esta constitución, ¿no? La han violado, la han desgraciado a esta constitución. Una constitución que ellos mismos le hicieron, ¿ah? Son nulos los actos de quienes usurpan sus funciones públicas. Acá lo dice la constitución y yo apoyo esa idea, que una solución para esta gran crisis económica y esta gran pobreza que se nos viene nunca antes vista en la historia del Perú, esta es una solución. Insurgencia ahora, empezar a incentivar la insurgencia, porque este país no lo va a cambiar un ser humano, lo tenemos que cambiar todos, todos. Algo importante que resaltar de esta insurgencia está para, aún en esta constitución que tanto queremos cambiar, ¿no? Pero no es que queramos cambiar este artículo de la constitución, porque eso está bien, se les ha escapado. Lo que queremos cambiar es el capítulo económico que estamos seguros que este Congreso ni el siguiente va a querer cambiar. Y para poder Mira lograr que, eso hay que tratar de llegar al poder, ¿verdad, Peter? claro, mira qué importante que lo que habla Paul, y yo creo que quienes verdaderamente aman, tú sabes que Ricardo también ha llamado a la insurgencia, y ahí lo vi a Turri también en la Plaza San Martín, el llamado a la insurgencia, y que está en Claro, su derecho y en nuestro derecho. claro. Fíjense de que esto, como tú dices, se le ha escapado a quienes, justamente la constitución política, esta constitución política del 93 fue reformada, ¿no? Fue Del reformada. Por 79. supuesto Ujú. que no lo podían sacar eso porque es ir contra los derechos fundamentales del peruano, de la persona, del ser humano, porque este capítulo o el artículo donde estaba mencionando Paul, yo creo que es importantísimo que nosotros tenemos que motivar y hacer Fomentar, que claro. Y ojo, que los lo que quería resaltar peruanos. es que apelando a la Constitución, que es un derecho civil que tenemos, y además es subrayando la no violencia, ¿no? Que es algo que en otros países no han sabido canalizar o interpretar de la mejor manera, y han sufrido demasiada violencia policial o militar, y eso realmente se condena, ¿no? A nivel internacional, y es lo que no queremos que pase acá. Quería pasarle la voz a Borman, Revolución de las Conciencias, porque ya le toca hablar, ¿no? Y Borman tiene muchas cosas importantes que contarnos hoy. Claro, no, claro, buenas noches con todos, mi nombre es Borman. Bueno, yo estaba escuchando, ¿no? Porque realmente en el Congreso no confío yo, no te puedo decir, ¿no? No confío nada, porque prácticamente estos congresistas ya se están sobando la mano de quedarse año y medio. Se viene el rebrote, como dicen, y es la verdad que se viene el rebrote, no creo que sea una falsa, ¿no? Y para quedarse Ujú, año y medio en el cual ya estos ya se han repartido ya lo que es las obras. Y en las obras son millones, 4 millones, 7 millones, 15 millones que se llevan calladitos. ¿En qué ujú. vamos a confiar? En este Congreso no podemos confiar. Lo que dice prácticamente Paul es insurgencia, ¿no? ¿Qué nos queda? No vamos a ver un país totalmente quebrado y a la última hora salir a mendigar. Bueno, yo Exacto, tengo claro. apoyo al Turri, viendo a Turri, sí lo apoyo, porque este Congreso no nos representa en nada, en nada. Nada Ni que este va a ni el salir. anterior, pero ¿sabes qué? Lo que no nos representa menos es el Ejecutivo, ¿no?
Es más, los tres que, poderes del Estado no nos es representan, que, porque es los que tres ellos están corruptos. justamente ellos se juntan, ya han mandado el papel pues, justamente para estas obras, en el cual dicen los dos congresistas que se reunieron que dijeron 1 año y medio tenemos para aprovechar, es aprovechar, saquear al país. Y algunos dicen, eso ya se sabía, pero nos quedamos callados. Mm. Realmente esto es un asco y lo que queda es un único, como dice la Constitución, insurgencia. Y Es el recordar, único que ojo, nos queda. recordar que la mayoría de gente votó, o mejor dicho, votó nulo viciado, y se sumó a una fuerte también cantidad de gente que no fue a votar, ¿no? Arriesgándose a que le corren la multa incluso. Entonces yo Claro, diría que porque la votación superó en negativo la cantidad necesaria para que se anulen las elecciones, pero como siempre, nadie las anula. ¿Y es por qué? Porque el sistema judicial, que es el tercer poder, porque hemos mencionado, como hemos comenzado hablando del poder legislativo, hemos ahorita hablado, rematado al poder ejecutivo, que es el que comanda todo este saqueo, pero ellos no son nada sin el poder judicial, que comenzaron ellos por destituir, por diluir, por desarmar la OGMA, por destruir el Consejo de la Magistratura, porque era corrupto, lo sabemos, el Colegio Blancos, todas esas cosas, pero nunca tocaron al Jurado Nacional de Elecciones, ni a la OMPE, ni a nada del sistema electoral también corrupto, tan corrupto como el Banco Central de Reserva, ¿no? Que tenemos dos fujimoristas, uno sionista, creo, dirigiendo la cosa, uno post-day. Tenemos a un gordo que parece Java Dahaf, que está en el BCR también dirigiendo y al que no le gusta que se suspendan las deudas de los bancos, pero es el primero en alzar la mano para que les caiga su reactiva, ¿no? O sus buenos bonos para los bancos, sí, ¿no? Pero bueno, o Luis, sea, él hablaba de que el sistema judicial es el eje del problema, porque si no se cambia el sistema electoral, es como que estamos en nada, nunca vamos a poder elegir realmente, no hay ni siquiera libertad claro, de competir, ¿no? Luis, Dame, Peter, cuando dilo. tú hablas el tema de la justicia en el Perú, lamentablemente la justicia es para atrás y es lenta y es corrupta. Y bueno, los tres poderes del Estado, bueno, cuando yo decía de que hay que seguir la actitud y la corrección de estos congresistas, Claro. eh, yo veo que justamente hoy estuvieron sesionando con eliminar la impunidad parlamentaria. Ujú, ¿Pero por qué? Porque detrás de cada congresista, no ujú. sé si ustedes saben, hay como Hay un lobby, 7 asesores, ¿sí? exacto, 7 asesores, imagínate, todos un ellos lobby, ganan su sueldo. exacto. No por el sueldo, pero ¿qué pasa? Que todos esos asesores están influenciados, ¿sí? Ujú, Ahora, todo es una estrategia, imagínate, donde ahora se quiera quitar la impunidad parlamentaria, pero ¿por qué? Porque prácticamente ya no tienen crédito, ya prácticamente los congresistas, la gente no cree, y justamente exacto, ante esta pandemia confunden a la gente o tratan de, por ejemplo, ahora se está tratando ese tema, se está claro, sesionando todos los proyectos de ley del Poder Ejecutivo, lo está sesionando justamente este nuevo Congreso. Si claro. tú lo viste los videos de RBC y analizó, prácticamente Vizcarra, influenciado por la CONFIEP y el poder económico que maneja el Perú, ha tratado de tirar agua para el molino del gobierno Claro. y las estrategias, ¿no? Para poder fortalecer y que Vizcarra sea un buen gobierno donde prácticamente al Congreso también lo tiene en sus manos, lo tiene en sus manos. Bueno, eso es Claro. mi análisis, ¿no? Justamente lo que apreciaba, ¿no? Desde que esto ya se veía cantado desde las mismas elecciones, y decíamos desde las elecciones porque nosotros fuimos partidarios de no votar, ya que consideramos que el sistema electoral está podrido y no se puede, no hay garantías para nada, ni para competir, ni siquiera para inscribir un partido, ni para votar por alguien que tú creas que va a ganar, porque va a salir al último y te van a decir que vas a perder tu voto, y etcétera, y etcétera. Y el tercer factor son las encuestadoras mafiosas, que fueron Claro. organizadas y bien estructuradas por Montesinos. O sea, bueno, eso es una historia que ya sabemos en parte por lo pasado de esta historia de la electoral, pero se va a repetir el próximo año seguramente, si es que hay elecciones de repente en abril, o de repente cuándo serán. ¿Tú qué dices respecto a eso, Paul? ¿Me escuchas? Mira,
Yo creo que las próximas elecciones van a estar 100% manipuladas, 100% manipuladas. Depende de la población, de nosotros, que nos organicemos y podamos quebrar la historia en las próximas elecciones, lo cual lo dudo, sinceramente. Pero, sin embargo, creo que se están jugando los últimos años de esta elite, Régimen. de esta elite, de estas Claro, familias que manejan el Perú. Van a perder claro. ellos. Es un régimen plutócrata, ¿No? neocriminal, neofascista, ¿no? No se merece llamar neoliberal porque de liberal no tiene nada, pues, ¿no? Exacto. Entonces, esta plutocracia que existe en el Perú va a terminar desapareciendo en unos años de una manera, creo yo, abrupta, media un poco Más violenta, que, Paul, ahí ¿no? te quería cortar, más que plutocracia, había leído el tema de la cleptocracia. Eso sí, ¿No? van juntas. Más de También, claro. plutocracia, cleptocracia. Bueno, donde lo había puesto en Eh, el Facebook. Van Y juntas, yo, sí. yo he escrito muchas cosas en Facebook donde me lo han eliminado, no sé quién, pero no, pero en serio te digo, lo han eliminado. Sí. Estoy a punto de que en Facebook me saquen directamente de Facebook la cuenta, porque ya me amenazaron, me dijo Facebook, me amenazaron por el tema. Ese Ahora, es un tema que viene en camino, porque en México también quieren arrasar con los youtubers de la 4T, que son más de 10, sabemos que incluso llegan a muchos más, a decenas, pero poco a poco han ido eliminando canales y ahora están con una consigna de echarle la culpa a la inteligencia artificial y a los algoritmos, ¿no? Y a varios bueno, canales de México. Un bueno, favor, quería tomarle la palabra también a Luis, que se ha conectado con nosotros. Luis, ¿estás con nosotros? ¿Nos escuchas? ¿Puedes conectar tu micrófono, por favor? Luis, Tesen. ¿Aló, Luis? ¿Estás con nosotros? Al parecer no tiene micrófono activado. Bueno, vamos a seguir por el momento. ¿Tenías algo que decir, Peter? Discúlpate que te corté. no, lo que estaba diciendo Paul justamente porque no, a veces no encontramos la palabra correcta para decir, pero lo que pasa en Perú, a diferencia de otros países, ¿no? Porque sabemos cómo en Venezuela se gobierna, ¿no? Venezuela es directamente 100% es un dictador que gobierna. Por supuesto, es un dictador, pero que tira agua para su molino, donde prácticamente es antiimperialista. Perú no. Perú se gobierna con esa palabra llamada cleptocracia, porque la Claro. encontré y si tú la lees, es todo un ADN de todo lo que significa la cleptocracia en el Perú. Así se Claro. Miren, gobierna, se viene lo más, manejando A ver, hace a ver, años. a ver, un Todo pase lo a que Paul, a lo ver. más todo está importante, bien. Disculpa, Peter, a ver. solamente lo que quería yo decirles Dale, Paul. era que lo más importante es que el país va a entrar a un problema nunca antes visto en la historia del Perú. 20% ha caído el PBI en el Perú, ¿no? Hay millones de peruanos desempleados en la actualidad, aquí en el país, ¿no? Entonces, estamos ante una cosa muy, muy grave que está pasando en el país y tenemos que pararla ya. La gente tiene que entender que vamos a entrar a algo muy feo, peor de la crisis de los años 80, eso que hacías tu cola, eso va a quedar chico, compadre. Acá la gente va a estar misia, 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 misia. ¿Sabes por Con qué? hambre. Porque, sí, mira, tú vas a medir al pulso a la gente en el transporte. Yo así he aprendido. Fíjate al taxista, pregúntale al señor, a señores de taxistas que tú conoces, que yo también conozco, pregúntale, ¿cuánto ganas? Yo sé, ahora el taxi está menos, ha caído el taxi. Y si ha Claro, caído el taxi, eso es un termómetro. Es porque la población está misia, eso nunca pasa. claro. Señores, acá tenemos que ponernos a idear ya qué hacer, qué proponemos, pero tenemos Exacto. que, ahorita tenemos ya, formar un partido, me parece bien, pero A mientras largo eso, plazo. ¿qué hacemos? Ujú. Tenemos que empezar a plantear algo para pararle el macho, por así decirle, a todo este abuso que está viendo en el país. Claro. Y Eh, nosotros, las Po- personas pensantes, tenemos que
bueno, Claro. Podríamos comenzar, por ejemplo, por hacer lo que estamos haciendo, que es comunicar, este es facilitar bueno, información, claro, ¿no? este es bueno. Facilitar ambas versiones de la situación. Bueno, nosotros no vamos a dar la versión falsa, ¿no? La versión falsa pueden encontrarla en los 10 canales que puede encontrar en señal abierta, ¿no? Que tienen toda esa ventaja de llegar a todo el país. Y de repente hasta los canales de cable para afuera. Pero ya sabemos quién maneja la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, quién está detrás de eso a nivel internacional, así que no nos preocupa eso, nos preocupa que la gente tenga una alternativa de información, que nosotros se la podemos facilitar, no somos dueños de la verdad, nosotros investigamos, queremos investigar más, y en este caso la realidad nacional la palpamos, y somos Ahora, gente del pueblo, ¿no? Como Peter, como Paul, como Borman, que estamos, digamos, sintiendo la realidad, no estamos teorizando, ¿no? Peter, ¿qué sí, decías? sí, Luis, mira, ahí lo que decía Paul también para un poquito agregar y complementar lo que él decía. ¿Qué hay de cierto, no? Con respecto a que el gobierno de Vizcarra se ha prestado 80.000 millones de dólares, Ujú, ¿no? 80.000 millones de dólares, ¿a dónde ha llegado a parar ese dinero? Bueno, a ver, cuando ujú. habla del taxista, del pequeño empresario, del que tiene un comercio, de las pymes, de todo eso, no le ha llegado el dinero a ellos, se le ha llegado a las transnacionales, Ujú. a, A los a- bancos. a las grandes empresas transnacionales, a las que manejan, bueno, todos los medios de comunicación, Claro. eh, Por eso que es que manejan yo, todas por eso es que yo, las... disculpa, yo hablaba antes cuando tú dijiste cleptocracia, que está muy bien, esa es la verdad. Todos han sido cleptómanos en los gobiernos, por eso que tenemos más de 6 o incluso más gobernantes delincuentes, ¿no? Con no contar con los anteriores que han sido traidores a la patria, ¿no? Pero Y, además de eso te das cuenta que también hay plutocracia porque la gente que maneja los hilos del gobierno, que está por encima de estos gobernantes cleptómanos, esa gente en realidad son los plutócratas, que son los dueños de los negocios, que son los Rodríguez Pastor de las farmacias, que son los Romero de los bancos, o los Vice, o los de la Puente, o los PPK, ¿no? Esos que han tenido la oportunidad de hacer algo por el país porque se suponía que eran millonarios y no necesitaban dinero, sin embargo se dedicaron a saquearlo más. Entonces, eso es más que cleptocracia, es traición a la patria, y debería ser condenado no solamente a cadena perpetua, ¿no? Entonces, acá se trata de justicia. Sin justicia no va a haber paz en ningún país del mundo. Y tenemos que captar los buenos ejemplos entender que necesitamos una nueva ideología, un nuevo pensamiento que aprenda a unir conciencias y no a dividir, porque si caemos en la división, ese palito, esa línea frágil entre un lugar y otro, entre la intolerancia y el pensamiento de repente muy cerrado, la idea es abrir espacios para una especie de alianza de pensamientos hacia un humanismo distinto, que no tenga ismos, no tenga extremos, que no pise el palito de la división, porque lo que quieren estas élites es dividirnos. Saben que somos más, somos mayoría, y que si nos unimos no van a poder. Entonces, esta es nuestra misión, esta es la misión de la revolución de las conciencias, despertar conciencias, de buscar la resistencia, pero también la resiliencia, el saber adaptarnos a los nuevos tiempos en la tecnología y en la comunicación. Lastimosamente no se nos unió Luis en este momento, ya tenemos 35 minutos de reunión, son los últimos minutos, le voy a dar un minuto a cada uno para que pues tome sus palabras finales. Comencemos por Borman, que hace rato no le damos la palabra. Minuto y medio, Borman. No, es que no, realmente no podemos decir sálvese quien pueda, ¿no? Tenemos que estar unidos todos. Exacto, sí. Esto de decir Mira sálvese esto, pues. quien pueda no puede existir entre nosotros. A esto te Ese es crear refieres, ¿no? divisionismo. A eso te Exacto, refieres. No exacto, puede ser, justamente. así. Ahora, lo único No bueno que puede dice, ser. ¿para qué? Para no hablar Porque solamente mal, ¿no? realmente, Esto también Luis, hay que decirlo. realmente, ¿Qué dice siempre ahí? sí, exactamente. Urge Capos. una revolución, muchachos. Urge una revolución. Sigue, Exacto, Borman. exacto. Luis, como te decía, pero o lo que es la gente todavía sigue manipulada por la prensa, porque esta prensa es una organización criminal que viene hace muchos años manipulando a la gente y ya eso tiene que acabar. Tenemos que, como dice, incentivar a la gente que apague la televisión. Ya no puede estar ya viendo cómo te vas a traumar con ver la televisión. Realmente es un asco ver la televisión peruana. Ya es Exacto. demasiado, ya es un daño psicológico prácticamente. Yo ya no veo la televisión. Apenas puedo ver 3 minutos, nada más. Ya no puedo ver nada más.
es realmente que incentiva a la gente pues, a apagar la televisión y buscar una prensa alternativa en el cual pues, nos abra la mente y pensar con sensatez qué está pasando en el Perú, porque prácticamente nos están sumiendo a quedarnos callados y Claro. pensar en lo que nos dicen son verdad, lo que le dice la prensa, toda esta manipulación. Eso nomás Mm. quería decirles, Claro, Luis. excelente. Es como rendirnos ante el Dios de Jacob que en nuestra entera vida hemos conocido, ¿no? Jamás. Preferimos alzar la cerviz levantó, ¿no? Nada de que, no es que estemos humillados, sino que la humillada cerviz se levantó. Esa es la parte que no quieren que cantemos. ¿Qué dices al respecto, Peter? Tu minuto de despedida. No, importantísimo lo que estamos conversando y yo creo que esto se tendría que contagiar a muchos más compatriotas. A mí me gustaría que haya más gente acá. Yo podría invitar a Poco a varios, ¿no? poco. Que conozco, Sí, de a poco a poco. ¿Por qué? Porque escuchando más voces sería mejor, ¿no? Pero por claro. ahora yo creo que coincidimos todos, estamos en la misma línea Ujú. de pensamiento, no pensamos iguales, pensamos diferente, pero acá hay un denominador común, ¿no? Que es Exacto. el levantamiento o la insurgencia a nuestros opresores. Y esos opresores lo tenemos ahí en la vista, ustedes lo tienen ahí en la vista. Claro. ¿Cómo Ujú. puede ser que, que se presten 80.000 millones de dólares y favorezcan a unos Ujú. pocos, a los conocidos, ¿no? Por eso hablo, ¿no? Yo me Los pregunto, ¿no? cleptómanos, ajá. Si el 2021, ¿qué va a pasar si el que entre a gobernar va a ser lo mismo? Porque hace rato que viene pasando esto en Perú, ¿eh? Ujú. Hace rato que viene pasando. Pero Lamentable, es muy probable, sí. lo maquillan siempre con una cortina de humo, con una cosa, porque ya prácticamente la gente ya no cree en los políticos. Los poderes Ujú. del Estado todos están desacreditados. El mismo poder Claro, claro. ejecutivo, ¿no? El mismo Carra, pero bueno, Claro, por eso decimos que la gente que no cree en políticos no debe dejar de creer en la política. Ahí está la confusión y el error, exactamente. No, porque la gente tiene que serse dueña de la política, tiene que darse cuenta que si no participa en política, esto va a seguir así, ¿no? Y de alguna no, forma eso apoya el lema que también estamos sosteniendo nosotros, que es que solo el pueblo va a salvar al pueblo, ¿no? En claro. ese sentido, estamos también de acuerdo, que tenemos que fomentar la unión y fomentar de que todos tengamos capacidad de tolerancia, ningún tipo de discriminación y sobre todo un sentido común, un esfuerzo común que es contra la impunidad, contra la corrupción y la injusticia. Y si tenemos eso en común y el humanismo de por medio, que pone al ser humano por delante antes que todo, creo que no va a haber ningún motivo para llevarnos mal nunca, por más discrepancias que tengamos, opiniones distintas, que eso siempre va a ser necesario respetar y aplaudir, ¿no? Parece que Paul tuvo problemas con el internet. Luis, no sé si tiene alguna forma de conectar su micrófono, creo que estuvo intentando conectarse, ya en una oportunidad siguiente también lo tendremos, un luchador más en las redes sociales. Por el momento tenemos 3 minutos más, así que una pequeña reflexión quería hacer yo también sobre ese tema de la salud. Seguramente voy a hacer un programa especial al respecto, que lo tengo guardado hace tiempo, sobre esta lucha de mercaderes de la salud, médicos que a veces se tornan mediáticos, que se vuelven fatalistas y siembran el miedo de la sociedad. Eh, pero también temas como, por ejemplo, más importante aún, que a mí lo que más me indigna de esta pandemia, este macabro suceso, es que han encontrado la oportunidad perfecta de abandonar a nuestros ancianos, a nuestros adultos mayores, a nuestros padres, a nuestros viejos, nos han quitado el abrazo familiar, nos han obligado a poner una mordaza. Y yo estoy de acuerdo que la mascarilla puede servir en algunos casos para prevenir, nadie quiere enfermarse, sabemos que hay un virus suelto, no es necesario pregársela de valiente tampoco, pero con el sentido común y sin el miedo y sin el estrés, porque obviamente no vas a ir pues a un hospital y enfrentarte a la situación, ¿no? Pero, o a un lugar público cerrado, pero definitivamente hay que respirar oxígeno, no vas a salir a correr con la mascarilla o a caminar en la calle estando solo ahí respirándote tu propio monóxido, ¿no?
Pero en otros sentidos, yo digo, no, acá se está dejando morir a mucha gente de sus casas, se está despreciando la atención a la gente que tenía enfermedades crónicas, y eso es cosa seria, porque las clínicas están vacías, a pesar de que cobran una millonada por un paracetamol. eh, Aún así no están atendiendo. Yo he tenido testigos cercanos que han ido a clínicas a atenderse cosas por citas y no han encontrado a nadie, ¿no? Los enfermeros están impecables, ¿no? En cambio, en los hospitales se sabe que ya no saben por dónde más atender a gente en sus jardines, ¿no? Y por último no tienen ningún implemento médico, no tienen ni camas, ¿no? Pero esta no es novedad, o sea, no es una novedad actual, esto viene de décadas atrás, entonces esto ha sido programado porque simplemente nunca han querido brindar los servicios de salud, nunca han querido hacer llegar la salud universal que pretendieron hacer una propaganda para este año y nunca lo lograron, así como ningún hospital construido, ni ningún colegio construido, ninguna computadora repartida. O sea, acá hay una consigna por abandonar los derechos humanos. Y en este último Ya, minuto, mi despedida, amigos, es no nos eh, olvidemos del Plan 2030, ¿no? El Plan 2030 de la infraestructura y la competitividad, ¿no? Dime, Borman, una última palabra. no, y además, Luis, están dejando morir a la gente, porque prácticamente te lo meten adentro del hospital, no te dicen, pues, ha fallecido el martes, miércoles, sino te dicen, ahí está bien adentro, es que muere el miércoles, ¿no? Claro, Pero te dicen el día sábado, oye, ha muerto el día sábado, no, sí, el sábado ha fallecido. Justamente están amontonando los cadáveres. sí, pues, Mueren el imagínate. miércoles, muere otro, y al familiar no dicen para que se olvide, sino le dicen el día sábado, el día Y encima a la gente le lunes. cuesta, ¿no? Sacar el cadáver. Uy, ni hablemos de eso, eso es muy macaro. Despidamos con Y a- un fraterno abrazo, amigos, porque es el último minuto y quedamos Dale, Luis, firmes en el compromiso, ¿cierto? ya no. dale, Luis. Nos vemos entonces.